analizando cuál es el futuro del empleo en la Argentina para poder evaluar. En el inicio del programa, con el informe de Lina Ramírez, estuvimos hablando también y se mencionó acerca de esta intención, de esta idea sobre una renta básica universal o un ingreso universal en nuestro país como parte de poder llegar a una gran población después de toda la crisis económica que va a traer la pandemia en nuestro país y que casi ligado particularmente tiene indefectiblemente a mayor desempleo. Porque ya lo vemos en el mundo, y también puede suceder aquí en la Argentina a niveles que todavía desconocemos, la misma incertidumbre que maneja la pandemia. Vamos a ver qué es lo que ocurre en esos países con Facu, que sí ya tienen implementados este ingreso universal o renta universal, como le quieran llamar, ¿no, Facu? Así es, Diana, no es algo nuevo. Desde la década del 60 se habla de la posibilidad de que todos aquellos que tengan más de 18 años puedan cobrar una renta mensual mínima para cubrir sus costos. Y hay algunos países en el mundo que probaron distintos modelos y vamos a repasar algunos de ellos. Empezamos por Norteamérica, por los Estados Unidos y Canadá. El caso de Alaska es uno de los más antiguos. Todos sus habitantes desde 1982 cobran una renta mensual atada al negocio petrolero, a la renta petrolera. ¿De cuánto es esa renta mensual para cada una de esas personas? Llega hasta los $2.000 y obviamente varía en base a la producción de petróleo y al barril cuánto cotice en el mercado norteamericano. No está mal, un bien del país que se reparte entre todos sus ciudadanos. Exactamente, pero ¿cuál es el punto acá? Son solo 730.000 habitantes. Es el estado con menos habitantes o uno de los que tiene menos habitantes en los Estados Unidos. Algo similar ocurre en Canadá, en Ontario, también vinculado a la renta de un recurso natural como es el petróleo, y en este caso fue una prueba piloto que solamente se realizó durante un año y luego se descartó, pero fue relativamente reciente. Vamos a Europa ahora, que hay también casos interesantes, tanto en Finlandia como en Alemania. En Finlandia fue una prueba piloto que duró 2 años con solamente 2.000 beneficiarios al azar, a los cuales le pagaban 600, el equivalente a $600 mensuales. Y acá lo interesante fueron los resultados que dio este estudio, porque aquellas personas que cobraban esta renta tenían menos estrés, porque claro, no estaban preocupados en cubrir alguno de los costos fijos, obviamente, y al mismo tiempo el caso puntual de los empleados que tenían este trabajo también eran en pequeñas comunidades y generaba un beneficio para todos los habitantes de la localidad porque gastaban ese dinero adicional en los comercios de esos pequeños pueblos. Alemania es similar, lo raro es que sigue vigente, pero solamente para 462 beneficiarios que también fueron seleccionados al azar y con una renta un poco mayor. Y estos fondos, en ambos casos, salen del Estado. ¿Qué pasa en el hemisferio sur? A ver. Vamos primero a Brasil, acá Estos cerca. Igual son ideas de lo que es un ingreso universal. Tienen también otros paliativos para la gente que realmente lo necesita. No es lo único que tienen estos Exactamente. Esta es otra prueba piloto que está todavía en vigencia en Brasil, que llega a 52.000 personas y es una renta mensual de solo $30 que paga el Estado. Pero el caso de Kenia es un poco más interesante porque las 26.000 personas que reciben una renta similar de $25 mensuales fue financiado por grandes compañías internacionales y muy conocidas, como por ejemplo Google. Hicieron un experimento también para ver cómo reacciona la gente que quizás antes no tenía ingresos para cubrir sus necesidades básicas y ahora tienen esta renta que, a pesar de que parece poco, esos $25 en Kenia son muy importantes para cubrir costos básicos. Analizamos un poco acerca de qué es lo que se trae, ¿no? Esta idea, esta inquietud que empieza a surgir en la Argentina sobre un ingreso universal y cómo alcanzaría. Con Corina Rodríguez vamos a hablar, Corina Rodríguez Enríquez, que es investigadora del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas. Corina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en un principio aclarar que al menos en la Argentina este ingreso universal es en principio una idea.
Sí, es una idea que en realidad no es nueva, como discusión aquí tampoco. La primera vez que empezamos a hablar de la renta básica lo hicimos denominándolo ingreso ciudadano y fue hacia finales de los 90 que Claro. esta propuesta que tiene su origen más bien en Europa fue traída a la discusión latinoamericana. Eh, Luego, con cada crisis, la discusión vuelve, ¿no? Y un poco esto nos marca que las crisis ponen en evidencia que en sociedades mercantilizadas y monetizadas como las sociedades en las que vivimos, tener una garantía básica de ingresos es fundamental como medida preventiva, ¿no? Claro. Una de las virtudes justamente que tiene la propuesta de la renta básica universal o del ingreso ciudadano es que actúa preventivamente. No hay que demostrar una carencia para poder recibir una transferencia, sino que esa transferencia se recibe por el hecho de ser ciudadana, ciudadano de un Claro. país, y eso actúa preventivamente. Imaginemos lo que hubiese sido en Argentina, la situación que estamos viviendo, si todas las personas hubiésemos tenido garantizado un ingreso básico, por más básico que hubiese sido, ¿no? Sí. Sí, y puntualmente con respecto a eso, todo lo que es el paquete de medidas que se lanzó por el coronavirus, pero también, por ejemplo, la asignación universal por hijo que ya existía en la Argentina, ¿es un primer paso y cree que se tiene que reforzar o institucionalizar, por ejemplo, el caso de la IFE? Bueno, la asignación universal por hijo en realidad fue si se quiere, no sé si llamarlo punto final, ¿no? Pero un punto en la evolución de la discusión. Cuando en Argentina empezamos a discutir sobre el ingreso ciudadano, la primera propuesta concreta, cuando hacíamos números fiscales, decíamos, bueno, es muy difícil poder implementar un ingreso ciudadano universal, que su definición es que sea universal, es decir, que llegue a todas las personas y que sea incondicional, es decir, que no haya ninguna condición para acceder en términos de carencia de empleo o de ingresos, sino el solo hecho de ser ciudadano. Obviamente eso requiere un esfuerzo fiscal considerable y entonces lo que se pensaba en aquel momento es, bueno, se puede empezar con esquemas de ingreso ciudadano parciales por grupos de población, y la primera propuesta fue la del ingreso ciudadano para la niñez. Eso derivó en los años en la asignación universal por hijo, que en realidad no es una propuesta en la línea con la renta básica o con el ingreso ciudadano más allá de su nombre, porque justamente la asignación universal por hijo, aunque llega a mucha gente, a muchos niños y niñas, 4 tiene una millones. condición para acceder, exactamente, tiene una condición para acceder que es, según la norma que la estableció, que las madres, padres de esos niños, niñas, estén desocupadas o ocupados en un empleo informal, y además hay una contraprestación, una corresponsabilidad que hay que cumplir, que es la asistencia escolar y el control de salud de las niñas y de los niños. Entonces, la asignación universal por hijo tiene la virtud de llegar a muchos niños y niñas que en efecto viven en hogares donde hay carencias de ingresos, pero se desvía de la lógica fundamental del ingreso ciudadano, que es la de ser verdaderamente universal y ser incondicional. Hay debates en las discusiones sobre el ingreso ciudadano respecto de en qué medida estos esquemas muy parciales y condicionados pueden ser un paso hacia un ingreso ciudadano universal. Yo creo que pueden serlo en la medida en que van legitimando primero la idea de una transferencia monetaria, que es legítimo que las personas puedan recibir una transferencia monetaria por fuera del empleo. Su masividad también marcan un camino hacia algo que puede ser más universal. Pero hay un punto fundamental que debiera cambiarse de este tipo de transferencia, que es la condicionalidad. Justamente el ingreso ciudadano lo que busca es garantizar un ingreso básico a todas las personas por ser ciudadanas y dar así un piso de igualdad sobre el cual las personas puedan sumar otros ingresos por otras vías, por vías del empleo, por vías de otras transferencias, Claro. incluso por vía de rentas. Giselle. Corina, ¿cómo se financiaría esto? Quiero decir, porque si a lo mejor para poder pagar esto a todos se le van a poner un impuesto a la clase media o otros impuestos más, digo, ¿cuál sería el costo fiscal del Estado? En su forma original, en la propuesta original, la idea es que el ingreso ciudadano, la renta básica, forme parte de un esquema integrado de transferencias fiscales. Esto quiere decir que el Estado le da a todos y todas
y le da lo mismo a todos y todas, y por el otro lado le cobra a todos y todas. Entonces, la manera en que el ingreso ciudadano puede funcionar como un esquema redistributivo es darle a todas las personas lo mismo y financiar esto con un impuesto a los ingresos personales que se le cobre a todas las personas, pero El tema es que sea no pagan todos creciente. impuestos en el país. Siempre se Exactamente, pagan lo los que mismos. requiere una propuesta como el ingreso ciudadano es una reforma integral. Por eso, si bien es una discusión que aparece en las crisis, en realidad es una propuesta transformadora estructural. Claro. Entonces, lo que buscaría una propuesta como esta es que todos paguen impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva y que quienes más ganan o más tienen paguen más y que todos reciban lo mismo. Y entonces lo que va a pasar en definitiva es que quienes tienen muy poco van a recibir del Estado más de lo que contribuyen y que los que tienen más van a terminar pagando más que lo que reciben. Y esto también resuelve una tensión que siempre aparece con esta propuesta, que es ¿por qué darle a los que no lo necesitan? Claro. La respuesta es, si le damos a todos, generamos un piso de igualdad y en realidad, en el resultado neto, los que más tienen no van a estar recibiendo, van a estar pagando. Que cerrar, Corina, pero quería decirte una cosa. ¿Qué pasa si les damos a todos en un estado que es pobre? Un estado que no tiene tanta capacidad para dar, ¿no? Por eso digo que hay que pensarlo como parte de una reforma integral y creo que el Estado, en la medida en que fortalezca su poder político, puede generar más ingresos. Uno de los datos notables de la sociedad en la que vivimos es la desigualdad. Hay muchas personas que tienen mucho y esas pueden contribuir mucho más de lo que están contribuyendo ahora. Y con esquemas progresivos de tributación pueden financiarse esquemas en función de la capacidad que el Estado vaya teniendo. Corina, gracias. Buenas noches. Se me va el programa. No, al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, en algún punto la conclusión que a mí más me preocupa, por supuesto, es esto incierto de cuánta desocupación nos va a dejar la pandemia del coronavirus, porque no es solo ni la pandemia en este gobierno, sino que vienen arrastrándose años de recesión. Sin dudas, por lo menos 10 años del país estancado, 2 años de recesión y seguramente va a continuar en lo que resta del año esta situación. Y en otro punto el teletrabajo, que para algunos deberá ser un beneficio, para otros un calvario. ¿No? Exactamente. Yo me pongo a pensar en las empresas más estructuradas, ¿no? Las más pétreas, las que nunca aceptaron ningún cambio, que de golpe vengan y les digan bienvenidos al siglo XXI, tienen que hacerlo ya en 90 días. Claro. Y también adaptar las leyes. No sé, díganle como quieran, reforma laboral, modernización laboral, porque hoy al empresario le está costando contratar y le está costando despedir, e incluso lo tiene prohibido, pero igual le cuesta. Entonces, así no se incentiva a que se tomen trabajadores y a crear empleo. Y hace falta capacitación, hace falta realmente reglamentación, como decían recién los chicos, hace falta también instruir a cada uno de los ciudadanos para poder llevarlo, darle una normativa y pensar en todas las personas que el día de mañana no pueden acceder a un puesto de trabajo por consecuencia de la pandemia, cómo generarlos, cómo prepararlos también anímicamente para que puedan llegar a lograrlo lo más rápido posible. Muchas cosas para pensar en esta Argentina de la pandemia, pero principalmente también para ir diseñando cuál es el país que queremos en esta crisis, que puede ser una oportunidad, como siempre digo yo. Buenas noches, nos vamos, señoras y señores. Mañana nos reencontramos 20:30 con las noticias y a las 22 con este equipo maravilloso. Hacemos Hoy Nos Toca la Noche. Chau.